LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. ¿Alguna vez has dicho algo en un momento de ira que después desearías borrar o te arrepentiste? Has destruido en segundos una relación que te tomó años construir. Has tomado decisiones impulsivas cuando estabas enojado y luego viste cómo cambiaron tu vida para mal. La ira es así. Destruye rápido. Lo que toma años edificar, la ira lo derrumba en minutos. Y lo peor es que las palabras dichas en ira nunca se pueden borrar completamente. Puedes pedir perdón 1000 veces, pero las heridas quedan. Hoy quiero mostrarte algo que puede librarte de mucho dolor, de relaciones rotas, de decisiones que lamentarás durante años, porque la ira en sí misma no es el problema. El problema es no saber controlarla. Y la Biblia te enseña exactamente cómo hacerlo, no con teorías modernas pasajeras, sino con sabiduría eterna que ha transformado vidas por miles de años. Efesios 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, esa palabra sorprende, ¿verdad? Dios no te dice que nunca te enojes, te dice que te enojes, pero con una condición crucial: que no peques, que no permitas que la ira te controle, que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, que no la guardes, que no la alimentes, que no la conviertas en resentimiento. Porque el resentimiento no solo daña a otros, te destruye desde adentro. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo en ti, escribe en los comentarios: controlo mi ira, no ella a mí. 7 palabras que declaran dominio propio, que afirman que no serás esclavo de tus emociones, que reconocen que con Dios puedes ser lento para la ira. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que lucha con el enojo, que explota fácilmente, que dice cosas que luego lamenta, que ha perdido relaciones importantes por no saber manejar su temperamento, que necesita aprender a controlar su ira antes de que le destruya todo lo que ama. Y escribe también en los comentarios si quieres que oremos por ti. Esta comunidad es un altar de oración. No estás solo. Quiero empezar aclarando algo fundamental que mucha gente no entiende. La ira en sí misma no es pecado. Es una emoción que Dios te dio con un propósito. Y las emociones no son buenas ni malas en sí mismas. Son señales, indicadores de que algo está pasando en tu corazón o en tu entorno. El problema no es sentir ira. El problema es qué haces con ella cuando la sientes. Porque la ira puede llevarte a pecar si no la controlas adecuadamente. Marcos 3, versículo 5, nos muestra algo sorprendente. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Esa es Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto. Y la Biblia dice claramente: mirándolos alrededor con enojo. Jesús sintió ira. Jesús se enojó. No pecó al sentir ira, porque su ira era justa, era santa, era apropiada. Era enojo por la dureza de corazón de los fariseos, que anteponían sus reglas religiosas a la compasión por un hombre enfermo. Era ira por ver cómo usaban la ley de Dios para oprimir en lugar de liberar. Esa es ira justa. Pero hay otro tipo de ira completamente diferente: la ira destructiva, la ira egoísta, la que no se basa en justicia sino en orgullo herido, en ego lastimado, en no obtener lo que queremos, en sentirnos irrespetados, ignorados, menospreciados. Santiago 1, versículos 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la diferencia clave que necesitas entender. La ira de Dios es justa, siempre produce justicia, siempre es por razones correctas, siempre tiene el propósito correcto. La ira humana, en cambio, casi siempre no obra justicia, produce dolor, división, destrucción, caos. Porque nuestra ira está contaminada por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestras heridas no sanadas. Piensa en por qué te enojas normalmente. Te enojas porque alguien te faltó el respeto y tu orgullo se ofendió. Te enojas porque no te salió algo como querías y tu sentido de control se vio amenazado. Te enojas porque alguien te hizo quedar mal y tu ego se lastimó. Te enojas porque alguien tiene lo que tú quieres y tu envidia se activó. Te enojas porque sientes que perdiste poder, autoridad, respeto. Esa ira no es justa, es egoísta, y esa es la ira que necesitas controlar antes de que te destruya. Ahora quiero mostrarte exactamente por qué es tan crítico, tan urgente, tan necesario que aprendas a controlar tu ira. Porque las consecuencias de no hacerlo son absolutamente devastadoras. No estoy exagerando. La ira descontrolada destruye vidas, familias, carreras, ministerios, destinos completos. Proverbios 14, versículo 17 dice con una simplicidad brutal: el que fácilmente se enoja hará locuras. Hará locuras. No dice que podría hacer locuras. No dice que tal vez haga locuras. Dice que hará. Es certeza, es garantía, es ley espiritual. La persona que se enoja fácilmente, que no tiene control sobre su temperamento, que explota por cualquier cosa, inevitablemente hará cosas de las que se arrepentirá profundamente. Dirá palabras que no podrá retractar jamás. Tomará decisiones que cambiarán su vida para mal. Romperá relaciones que nunca podrá restaurar completamente. Cerrará puertas que nunca volverán a abrirse. Déjame mostrarte ejemplos bíblicos devastadores de las consecuencias de la ira descontrolada, para que veas que esto no es teoría abstracta sino realidad concreta con consecuencias eternas. Ejemplo número 1 es Moisés, uno de los hombres más grandes de la Biblia. Números 20, versículos 7 al 12 cuenta una historia que debería hacerte temblar. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que saliera agua para el pueblo sediento. Simple, claro, habla a la roca. Pero Moisés estaba furioso con el pueblo. Otra vez estaban quejándose, otra vez estaban murmurando, otra vez lo estaban culpando por todo. Y en su ira Moisés no habló a la roca como Dios ordenó. La golpeó, con fuerza, 2 veces, con todo el peso de su frustración acumulada. Y sí, salió agua, el milagro pasó, pero Dios le dijo algo que cambió todo su futuro. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés perdió la tierra prometida por un momento de ira, 40 años guiando al pueblo por el desierto, 40 años soportando quejas, rebeliones, crisis, 40 años siendo fiel, y no pudo entrar a la tierra prometida, por un golpe de ira, por no controlar su temperamento en un momento crítico. Esa es la realidad. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. De las consecuencias de la ira descontrolada. No te das cuenta en el momento, pero ese momento puede costarte tu destino. Ejemplo número 2 es aún más devastador. Caín, el primer asesino de la historia humana. Génesis 4, versículos 3 al 8 cuenta cómo Caín se enojó profundamente porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel pero no la suya. Génesis 4, versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Se ensañó en gran manera, su rostro cambió, su corazón se llenó de furia.
Y aquí viene la parte que me rompe el corazón. Dios mismo le advirtió. Versículo 7 dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba diciendo, Caín, controla tu ira ahora. El pecado está esperando en la puerta, quiere dominarte. Pero tú puedes enseñorearte de él, tú puedes controlarlo. No lo dejes entrar. Pero Caín no controló su ira. Versículo 8 es crucial en su simplicidad. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. La ira no controlada llevó a Caín a convertirse en el primer asesino de la historia, a matar a su propio hermano, a destruir su propia vida, a vivir el resto de sus días como fugitivo, marcado, atormentado por lo que hizo en un momento de ira descontrolada. Ejemplo número 3 es la parábola del siervo impío en Mateo 18, versículos 23 al 35. Jesús cuenta de un siervo al que le perdonaron una deuda enorme, impagable, equivalente a millones. Pero ese mismo siervo, saliendo de recibir ese perdón asombroso, encontró a uno que le debía una cantidad pequeña. Y con ira descontrolada, lo agarró y lo ahorcaba, diciendo, «Págame lo que me debes». El rey se enteró de esto y se enfureció justamente, y entregó al siervo a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. La ira del siervo le costó todo el perdón que había recibido. Su falta de control, su explosión violenta con alguien que le debía poco después de que le perdonaran mucho, le costó todo. Estos 3 ejemplos nos muestran algo cristalino, algo que no puedes ignorar. La ira descontrolada tiene consecuencias devastadoras. Puede costarte tu destino como Moisés, puede llevarte a cometer actos irreversibles y criminales como Caín, puede hacerte perder todo lo que has recibido como el siervo impío. Por eso Proverbios 16, versículo 32 dice algo tan poderoso: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu, esa es verdadera fortaleza, verdadero poder, verdadera grandeza. No el que grita más fuerte, no el que intimida con su ira, no el que hace temblar a todos con sus explosiones. El que puede controlarse a sí mismo cuando todo en él quiere explotar. Y quiero profundizar más en las consecuencias específicas, porque necesitas ver el cuadro completo de lo que la ira descontrolada te cuesta. Consecuencia número 1. La ira destruye relaciones que tomaron años, décadas construir. Proverbios 22, versículos 24 y 25 advierte: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te acompañes con el hombre de enojos, porque nadie, absolutamente nadie, quiere estar cerca de alguien que explota constantemente, que es impredecible, que puede volverse violento verbal o físicamente sin advertencia. La ira crónica aleja a todos eventualmente. Tus amigos dejan de llamarte porque no saben cómo vas a reaccionar esta vez. Tu familia camina sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no provocar otra explosión. Tu pareja se cansa de ser el blanco de tu furia cada vez que algo sale mal en tu día. Y un día miras alrededor y estás solo. Las sillas en tu mesa están vacías. Tu teléfono no suena. Tus mensajes quedan sin respuesta. No porque las personas sean malas, no porque no te amaran, porque tu ira las alejó, porque nadie puede vivir perpetuamente en un campo minado emocional donde cualquier paso en falso causa una explosión. Las relaciones requieren seguridad, y la ira descontrolada destruye toda sensación de seguridad. Consecuencia número 2. La ira daña gravemente tu salud física y emocional. Proverbios 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón lleno de ira crónica no es apacible, es carcoma, es destrucción lenta pero segura desde adentro. Y la ciencia médica moderna confirma exactamente lo que la Biblia ya sabía hace 3000 años. La ira crónica eleva peligrosamente la presión arterial, aumenta dramáticamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrales,
Debilita significativamente el sistema inmunológico, haciéndote vulnerable a enfermedades. Causa úlceras estomacales. Provoca dolores de cabeza crónicos y migrañas. Produce insomnio y trastornos del sueño. Genera ansiedad y depresión. La ira te enferma, no solo emocionalmente, no solo espiritualmente, físicamente. Tu cuerpo no fue diseñado para vivir en estado constante de furia. Se desgasta, se rompe, se enferma. Consecuencia número 3. La ira cierra puertas de bendición y oportunidad que nunca volverán a abrirse. Moisés es el recordatorio perpetuo y doloroso de esto. 40 años sirviendo fielmente a Dios y al pueblo. 40 años de sacrificio, de intercesión, de liderazgo bajo presión imposible. Y un solo momento de ira descontrolada, le costó la tierra prometida. No pudo entrar. Pudo verla desde lejos, pero no entrar. ¿Cuántas oportunidades has perdido por explosiones de ira? ¿Cuántos trabajos perdiste porque no pudiste controlar tu temperamento con un jefe, un compañero, un cliente? ¿Cuántas promociones no recibiste porque alguien vio tu falta de autocontrol y decidió que no eras confiable para más responsabilidad? ¿Cuántas puertas de ministerio se cerraron porque tu reputación de persona iracunda llegó primero que tú? La ira tiene un precio, y a veces ese precio es tu futuro, tu destino, tus sueños. Las puertas que Dios quería abrirte permanecen cerradas porque tu ira demostró que no estás listo para lo que está del otro lado. Ahora quiero ayudarte a entender algo profundo y crucial que la mayoría de las personas nunca descubren, de cómo identificar las raíces de la ira. La ira que sientes en el momento, esa explosión que parece venir de la nada, casi nunca es solo por lo que está pasando en ese instante. Hay algo más profundo, una raíz escondida, un dolor viejo, una herida sin sanar. Y si no identificas y tratas esa raíz, seguirás explotando en la superficie sin importar cuántas técnicas de control aprendas. Proverbios 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él, de lo que hay en lo profundo de tu corazón, mana todo lo demás, incluyendo tu ira. Tu ira es síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad está en el corazón, en las raíces, y necesitas identificar esas raíces para verdaderamente sanar. Raíz número 1. Orgullo herido. Esta es probablemente la raíz más común de la ira destructiva. Proverbios 13, versículo 10 dice con claridad cortante: ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia, el orgullo, inevitablemente concibe, da a luz, produce contienda, conflicto, pelea, ira. Muchas veces te enojas porque alguien te hizo sentir menos de lo que crees que eres, te faltó el respeto, te contradijo públicamente, te hizo quedar mal delante de otros, no te dio el crédito o reconocimiento que crees merecer, no te consultó para una decisión importante, y tu orgullo, ese ídolo secreto en tu corazón que demanda ser adorado, se ofende, se hiere y reacciona con ira. Pero esa ira no es justa, es egoísta, es defensa de tu ego, no de la verdad o la justicia. Cuando identificas que la raíz de tu ira es orgullo herido, puedes tratarla con humildad, con reconocer que no eres tan importante como crees, con recordar que Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Raíz número 2. Expectativas no cumplidas y desilusión crónica. Esta es otra raíz profunda de mucha ira. Te enojas porque esperabas, asumías, creías que algo iba a salir de cierta manera y no salió. Esperabas que tu cónyuge actuara de cierta forma y no lo hizo. Esperabas que tus hijos fueran de cierta manera y son diferentes. Esperabas que tu jefe te valorara y te ignora. Esperabas que Dios respondiera tu oración de cierta manera y el silencio continúa. Y cuando la realidad no coincide con tus expectativas, cuando la vida no se alinea con tu guión mental de cómo deberían ser las cosas, explotas con ira. Pero esa ira viene de expectativas que tal vez nunca fueron realistas, de asumir que todos deben comportarse según tus estándares, de creer que tienes derecho a que la vida sea como tú quieres. Cuando identificas esta raíz, puedes tratarla con rendición,
con soltar el control, con aceptar que la vida, las personas, incluso Dios, no tienen que cumplir tus expectativas. Raíz número 3. Necesidad de control y miedo a la impotencia. Muchas veces la ira es una respuesta directa a sentirte impotente, sin control, incapaz de cambiar una situación. No puedes controlar lo que esa persona hace. No puedes cambiar esa circunstancia. No puedes forzar ese resultado. No puedes hacer que las cosas sean como tú quieres. Y esa impotencia, ese sentimiento de no tener control, se convierte en frustración intensa. Y la frustración se convierte en ira. Porque la ira te hace sentir poderoso por un momento. Te da ilusión de control. Si grito suficientemente fuerte, si intimido lo suficiente, si exploto con suficiente fuerza, tal vez pueda controlar esto. Pero es ilusión. Y cuando pasa, sigues sin control, pero ahora además has dañado relaciones y tu propia paz. Cuando identificas esta raíz, puedes tratarla con confiar en Dios, con reconocer que no tienes que controlar todo porque Dios está en control. Raíz número 4. Heridas del pasado nunca sanadas que siguen supurando. Esta es quizás la raíz más dolorosa y más común de lo que crees. A veces explotas por algo pequeño en el presente porque tocó una herida grande, antigua, profunda del pasado que nunca sanó. Alguien te traicionó hace años y ahora cualquier señal de deslealtad, por pequeña que sea, te hace explotar desproporcionadamente. Alguien te abandonó en tu infancia y ahora cualquier indicio de rechazo detona tu ira. Alguien abusó de ti física o emocionalmente y ahora vives hipervigilante interpretando amenazas donde no las hay, reaccionando con ira defensiva a situaciones neutras. Tu padre te criticaba constantemente, nunca fuiste suficientemente bueno y ahora explotas con cualquiera que te da retroalimentación constructiva porque esa herida de insuficiencia nunca sanó. Cuando identificas esta raíz, necesitas tratarla con sanidad profunda, con perdón verdadero, con consejería, con oración de sanidad interior, con permitir que Dios toque esas heridas viejas. Raíz número 5. Agotamiento físico, emocional y espiritual extremo. Proverbios 12, versículo 16 dice: El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Al punto, inmediatamente, sin filtro. Cuando estás agotado, exhausto, completamente vacío física, emocional o espiritualmente, tu capacidad de autocontrol disminuye dramáticamente. Explotas por cosas pequeñas, reaccionas exageradamente, porque no tienes energía para filtrar tu respuesta, para procesar racionalmente, para controlarte. Incluso Elías, el gran profeta que hizo bajar fuego del cielo, después de su confrontación con los profetas de Baal y la amenaza de Jezabel, agotado completamente, huyó al desierto y bajo un enebro pidió morir. Pero después de dormir, después de comer, después de descansar, pudo continuar. El agotamiento distorsiona tu perspectiva y debilita tu autocontrol. Cuando identificas esta raíz, la tratas con descanso intencional, con establecer límites, con cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Raíz número 6. Comparación constante y celos tóxicos. Recuerda a Caín. Se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. La comparación generó envidia. La envidia generó celos. Los celos generaron ira, y la ira lo llevó a matar. Cuando constantemente te comparas con otros y sientes que ellos tienen lo que tú mereces, que están donde tú deberías estar, que reciben lo que tú deberías recibir, nace la ira, amarga, resentida, destructiva. Cuando identificas esta raíz, la tratas con contentamiento, con gratitud por lo que Dios te ha dado, con celebrar el éxito de otros en lugar de envidiarlo, con confiar en que Dios tiene un plan específico para ti que no requiere que seas como otros. Identificar estas raíces profundas es el primer paso esencial para verdaderamente controlar tu ira, porque puedes aplicar todas las técnicas del mundo, pero si la raíz sigue ahí, alimentando constantemente tu ira, seguirás luchando. Trata la raíz y los síntomas comenzarán a desaparecer. Ahora veremos pasos prácticos para controlar tu ira según la Biblia. Sí, ahora vamos a lo práctico, a lo aplicable, a lo que puedes empezar a hacer hoy mismo para controlar tu ira en el momento cuando sientes que sube, que te invade, que va a explotar.
Estos son principios directamente de la palabra de Dios, probados por miles de años, que funcionan si los aplicas consistentemente. Paso número 1. Sé deliberadamente tardo, lento, pausado para airarte. Santiago 1, versículo 19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No dice que nunca te enojes. Dice que seas lento para enojarte, que no reacciones inmediatamente impulsivamente sin pensar, que des espacio, que crees distancia, que insertes pausa entre el estímulo que te provoca y tu respuesta de ira. Una técnica práctica y poderosa es la regla de los 10 segundos. Cuando sientas que la ira empieza a subir, que el calor viene a tu rostro, que las palabras furiosas están en la punta de tu lengua, antes de hablar o actuar, cuenta mentalmente hasta 10. Despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira profundo con cada número. Inhala paz, exhala ira. Permite que tu mente se calme, que tu corazón baje de revoluciones. Muchas veces, casi siempre en esos 10 segundos críticos, la intensidad de la ira baja significativamente. La urgencia de explotar disminuye, y te das cuenta con claridad que no tenías 2 segundos antes, de que no vale la pena, que explotar ahora causará más daño del que resolverá cualquier problema. Que puedes expresar tu frustración o desacuerdo de manera calmada y efectiva en lugar de explosiva y destructiva. Esos 10 segundos pueden salvarte de arruinar tu día, tu relación, tu testimonio, tu futuro. Paso número 2. Controla estrictamente tu lengua porque es cuestión de vida o muerte. Proverbios 21, versículo 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su lengua, guarda su alma, de angustias, de dolor, de consecuencias devastadoras. Porque las palabras que dices en ira, esas frases venenosas que salen cuando estás furioso, no se pueden retractar jamás. Puedes disculparte después 1000 veces, puedes llorar, puedes arrepentirte genuinamente, pero las palabras ya fueron dichas, ya penetraron el corazón de esa persona como cuchillos, ya hicieron el daño. Y aunque perdonen, aunque la relación continúe, esas palabras quedan ahí, grabadas en la memoria, recordadas en los momentos de duda. Proverbios 18, versículo 21, dice con severidad: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tu lengua tiene poder literal de vida o muerte relacional. En un momento de ira incontrolada, puedes matar una relación con tus palabras. Puedes asesinar la confianza, ejecutar el respeto, destruir el amor. Por eso el mejor consejo bíblico, el más sabio, el más protector es simple: cállate. Cierra tu boca, no hables. Proverbios 17, versículo 28 dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Cuando estés enojado, cuando la ira esté hirviendo en tu pecho, cuando las palabras hirientes estén peleando por salir, cierra tu boca, muérdete la lengua literalmente si es necesario. Sal de la habitación, aléjate físicamente si debes, pero no hables. Es mejor que te consideren necio por tu silencio momentáneo, que demuestres serlo por tus palabras explosivas. Paso número 3. Responde intencionalmente con blandura, no con más ira. Proverbios 15, versículo 1 contiene una de las verdades más poderosas sobre dinámicas relacionales. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, no la escala, no la multiplica, la quita, la desactiva, la desarma. Cuando alguien te habla con ira, cuando alguien te ataca verbalmente, cuando alguien está siendo injusto o agresivo contigo, tienes 2 opciones claras. Primera opción, responder con ira igual o mayor. Levantar la voz más que ellos, atacar de vuelta más fuerte, escalar el conflicto. ¿Y qué pasa? La palabra áspera hace subir el furor. Se convierte en guerra, en explosión mutua, en destrucción de ambos lados. Segunda opción, responder con blandura intencional. No con debilidad, no con ser tapete, con fuerza bajo control,
con firmeza envuelta en gentileza, con verdad dicha en amor. ¿Y qué pasa? La blanda respuesta quita la ira, desinfla la situación, desarma al atacante, crea espacio para diálogo racional. La blandura no es debilidad, es sabiduría, es fuerza bajo control, es poder disciplinado. Requiere mucha más fortaleza, responder con calma cuando todo en ti quiere explotar que simplemente dejarte llevar por la ira. Paso número 4. No permitas jamás que el sol se ponga sobre tu enojo. Efesios 4, versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa, no te vayas a dormir enojado. No te acuestes con ira en tu corazón. No dejes que la ira se quede contigo toda la noche, toda la semana, todo el mes. Porque la ira que no se resuelve rápidamente se convierte en otra cosa mucho más peligrosa, resentimiento. Y el resentimiento es veneno de acción lenta para el alma. Es ira congelada, es furia preservada, es enojo que se pudre y se vuelve amargo. Y ese resentimiento amargo eventualmente te destruirá desde adentro, afectando no solo esa relación sino todas tus relaciones, toda tu perspectiva de vida. Si te enojaste con alguien hoy, resuélvelo hoy, antes de que tu cabeza toque la almohada. Habla con esa persona. Expresa tu frustración o dolor calmadamente. Escucha su perspectiva. Perdona si necesitas perdonar. Pide perdón si fuiste tú el que falló. Llega a entendimiento o al menos a tregua. Pero no te duermas con ira activa en tu corazón. Protege tu alma. Protege tu relación. Protege tu paz. Paso número 5. Llena deliberadamente tu mente con cosas buenas, puras, edificantes. Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fija tu mente en esto. Tu mente se alimenta de lo que constantemente consumes. Si te alimentas de contenido que genera ira, que provoca indignación, que inflama pasiones negativas, vivirás enojado crónicamente. Noticias negativas 24/7 que solo muestran lo peor de la humanidad. Redes sociales tóxicas llenas de peleas, debates agresivos, ataques personales, conversaciones que solo se quejan, critican, juzgan, condenan. Todo eso alimenta la ira, crea un estado constante de irritación. Pero si intencionalmente llenas tu mente con verdad de Dios, con música de adoración, con conversaciones edificantes, con contenido que eleva en lugar de hundir, tu nivel base de ira disminuirá notablemente. No eliminarás completamente momentos de enojo, pero el fuego constante se apagará. Paso número 6. Identifica específicamente tus desencadenantes personales de ira. Todos tenemos cosas específicas, situaciones concretas, personas particulares que nos hacen explotar más fácilmente que otras. Para algunos es el tráfico, la congestión vehicular, la sensación de estar atrapados sin poder avanzar. Para otros es cuando sienten que no los escuchan, que hablan y nadie presta atención. Para otros es cuando los critican, especialmente públicamente. Para otros es cuando sienten que no los respetan o valoran. Identifica qué específicamente te hace explotar, qué situaciones, qué personas, qué palabras, qué circunstancias, y prepárate mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para esos momentos antes de que lleguen. Si sabes que el tráfico te enoja, ora antes de manejar, pon música de adoración, dale a Dios tu frustración antes de que empiece. Si sabes que ciertas personas tienden a provocarte, prepara tu corazón antes de verlas. Pídele a Dios gracia. Recuerda que no tienes que reaccionar a cada provocación. Paso número 7. Practica activamente el perdón rápido, antes de que la ira se convierta en resentimiento. Efesios 4, versículos 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándoos unos a otros. La ira que no se perdona, que se guarda, que se alimenta, se convierte en amargura. Y la amargura es veneno de acción lenta pero segura que eventualmente te mata por dentro. Perdona rápido.
No esperes semanas. No esperes a que la otra persona pida perdón primero. No esperes a sentir ganas de perdonar. Perdona por obediencia. Perdona por tu propio bien emocional y espiritual, para liberar tu corazón de la carga aplastante de la ira retenida. Paso número 8. No tengas vergüenza de buscar ayuda profesional si la necesitas. No hay absolutamente ninguna vergüenza, ninguna debilidad, ningún fracaso espiritual en reconocer que necesitas ayuda más allá de ti mismo para controlar tu ira. Si tu ira está completamente fuera de control, si has perdido relaciones importantes, trabajo, oportunidades por tu temperamento, si has lastimado física o emocionalmente a personas que amas, si vives en estado constante de irritación y explosión, busca consejería cristiana profesional. Habla con tu pastor y pídele que te conecte con recursos. Únete a un grupo pequeño de responsabilidad donde hombres o mujeres luchan con lo mismo. Lee libros específicamente sobre ira desde perspectiva bíblica. Proverbios 11, versículo 14 dice: Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. No tienes que pelear esta batalla solo. Dios pone personas en tu vida para ayudarte. Ahora quiero mostrarte algo que puede sorprenderte, que no toda ira es mala, que hay una ira que puede ser productiva, constructiva, que puede producir cambio positivo en lugar de destrucción. Una ira que te motiva a actuar correctamente en lugar de pecaminosamente. Una ira santa que imita la ira de Dios. Jesús en el templo es el ejemplo perfecto e inolvidable de esto. Juan 2, versículos 13 al 17 cuenta: Jesús entró al templo y encontró mercaderes vendiendo bueyes, ovejas, palomas, cambistas sentados convirtiendo dinero, convirtiendo la casa de oración de su padre en mercado, en negocio, en lugar de explotación de los pobres que venían a adorar. Y Jesús se enojó, no levemente molesto, enojado. Versículo 15 dice: Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Jesús hizo un látigo, volcó mesas con fuerza, echó gente fuera físicamente, con ira. Pero nota algo absolutamente crucial. Su ira no era por él mismo, no era porque lo ofendieron personalmente, no era porque hirieron su ego, era por la casa de su padre, era por los pobres siendo explotados, era por la santidad de Dios siendo profanada. Era ira justa, ira santa, ira apropiada. Y esa ira produjo acción correcta, limpió el templo, restauró el orden, defendió la santidad, protegió a los vulnerables. Esa es ira productiva, ira que ve injusticia y no puede quedarse callada, ira que ve maldad y tiene que actuar, ira que defiende al débil, al oprimido, al explotado. Entonces la pregunta crucial es: ¿cómo puedes distinguir entre ira destructiva egoísta y ira productiva justa? ¿Cómo sabes si tu ira es santa como la de Jesús o pecaminosa como la de Caín? Aquí hay 3 preguntas que debes hacerte honestamente cada vez que sientes ira. Pregunta número 1. ¿Mi ira es por algo objetivamente malo e injusto o principalmente por mi ego herido? Si te enojas porque alguien te faltó el respeto personalmente, te contradijo, te hizo quedar mal, no te dio crédito, eso es ego. Eso es orgullo herido. Eso no es ira justa. Pero si te enojas porque alguien está siendo maltratado injustamente, porque ves opresión, porque presencias abuso, porque observas explotación del débil, eso puede ser ira justa. La ira justa siempre es por otros, no por ti. Es por lo que está mal objetivamente, no por lo que te molesta personalmente. Es por violación de principios de Dios, no por violación de tus preferencias. Jesús no se enojó porque los mercaderes le faltaron respeto. Se enojó porque estaban profanando la casa de su padre y explotando a los pobres. Gran diferencia. Pregunta número 2. ¿Mi ira me lleva a acción constructiva que corrige o a acción destructiva que solo hiere? La ira de Jesús limpió el templo, corrigió lo que estaba mal, restauró lo que debía ser, no destruyó personas, no insultó personalmente, no buscó venganza, actuó para corregir injusticia, no para desahogar frustración personal. Si tu ira te lleva a insultar,
herir intencionalmente, destruir relaciones, buscar venganza, causar dolor porque te causaron dolor, no es productiva, es destructiva. Pero si tu ira te lleva a defender al débil, a confrontar injusticia con verdad, a establecer límites saludables, a corregir lo que está mal con el objetivo de restauración, puede ser productiva. La pregunta clave es, ¿qué estoy intentando lograr con mi ira? ¿Desahogarme y herir? ¿O corregir y restaurar? Pregunta número 3. ¿Estoy enojado con el pecado o principalmente con el pecador? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Aborrece la injusticia, pero ama al injusto. Detesta la opresión, pero ama al opresor lo suficiente para querer su arrepentimiento. Tu ira debe ser principalmente contra lo malo que se está haciendo, no contra la persona haciéndolo. Contra el abuso, no contra el abusador como persona con dignidad humana. Contra la mentira, no contra el mentiroso que Dios ama. Cuando tu ira es contra el pecado, buscas corregirlo con el objetivo de restaurar al pecador. Cuando tu ira es principalmente contra el pecador, buscas destruirlo, herirlo, vengarte. Una produce redención, la otra produce más pecado. Cuando aprendes a distinguir estas cosas, tu ira puede convertirse en pasión santa por lo correcto, en energía para cambiar lo que está mal en tu esfera de influencia, en motivación para defender lo justo y proteger al vulnerable. Quiero mostrarte un ejemplo bíblico absolutamente poderoso, de alguien que controló su ira cuando tenía todo el derecho humano de no hacerlo, de alguien que eligió dominio propio sobre venganza justificada. David y Saúl en 1 de Samuel 24. Saúl estaba persiguiendo activamente a David para matarlo, sin razón válida, sin justificación. David no había hecho absolutamente nada malo. Al contrario, había servido fielmente a Saúl. Había matado a Goliat defendiendo a Israel. Pero Saúl estaba consumido por celos enfermizos, por paranoia destructiva, por temor de perder el trono, y perseguía a David con ejército completo para ejecutarlo. Y un día providencial, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades físicas, para aliviarse, sin saber absolutamente nada de que David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo de esa misma cueva. Los hombres de David le dijeron emocionados: «Esta es tu oportunidad perfecta. Dios lo entregó en tus manos. Mátalo ahora. Defiéndete. Termina esta persecución». David tenía todo el derecho de estar furioso, todo el derecho de actuar en esa ira. Saúl había arruinado su vida, lo había convertido en fugitivo, lo había separado de su esposa, lo había obligado a vivir en cuevas, lo perseguía para matarlo injustamente. Si alguien tenía derecho a ira y venganza, era David. Pero David no actuó en ira. Versículo 4 dice: David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Solo cortó un pedazo pequeño de su manto, para demostrar después que pudo haberlo matado fácilmente, pero eligió no hacerlo. Eligió misericordia sobre venganza, dominio propio sobre ira justificada. Y después versículo 5 revela algo profundo. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó su corazón. Ni siquiera por haber cortado un pedazo de tela se sintió completamente bien, porque sabía que Saúl, aunque equivocado, aunque injusto, seguía siendo el ungido de Dios. Y cuando Saúl salió de la cueva sin saber lo cerca que estuvo de la muerte, David salió detrás de él y le gritó. Versículos 8 al 11. David le mostró el pedazo del manto que había cortado. Le dijo: «Mira esto, mi padre. Pude haberte matado fácilmente. Estabas completamente vulnerable. Mis hombres me urgieron a hacerlo, pero no lo hice. Porque temo a Dios más de lo que te temo a ti. Porque respeto el ungimiento sobre tu vida, aunque tú no respetes el mío». Eso es fortaleza verdadera, no la que actúa impulsivamente en ira, aunque esté justificada, la que se controla, la que se domina, la que elige obediencia a Dios sobre venganza satisfactoria. David controló su ira cuando tenía todo el derecho de no hacerlo, y esa decisión no solo preservó su integridad, tocó el corazón de Saúl temporalmente. 1 de Samuel 24, versículos 16 al 21 cuenta que cuando David terminó de hablar, Saúl lloró, reconoció que David era más justo que él, y profetizó: «Tú serás rey».
El autocontrol de David, su dominio de su ira justificada, no solo lo protegió de pecar, tocó el corazón de su enemigo de manera que ninguna explosión de ira jamás habría logrado. Eso es lo que pasa cuando controlas tu ira sabiamente. No solo te proteges, puedes tocar y cambiar corazones que la explosión solo endurecería más. Quiero hablarte directamente ahora. A ti que sabes en lo profundo de tu corazón que tienes un problema serio con la ira. A ti que explotas fácilmente, frecuentemente, destructivamente. A ti que dices cosas en momentos de enojo que luego lamentas profundamente, pero el daño ya está hecho. A ti que has perdido relaciones importantes, amistades valiosas, oportunidades significativas, por no saber controlar tu temperamento. A ti que vives con culpa constante por cómo tratas a las personas que amas cuando estás enojado. Quiero decirte algo con toda honestidad y amor. Puedes cambiar. No estás condenado a vivir así para siempre. No eres esclavo permanente de tu ira. Proverbios 16, versículo 32 promete: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu. Tú puedes enseñorearte de tu espíritu. Puedes dominar tu ira en lugar de que ella te domine. No será fácil, no será rápido, no será automático. Tendrás que trabajar activamente en ello todos los días. Tendrás que aplicar estos principios bíblicos consistentemente. Tendrás que identificar y tratar las raíces de tu ira. Tendrás que practicar las técnicas de control. Tendrás que buscar ayuda cuando la necesites. Pero es absolutamente posible. Con Dios todo es posible. Gálatas 5, versículos 22 y 23 enumera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol, dominio propio. Es fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, cuando te rindes a su control, cuando dependes de su poder en lugar de tu fuerza, Él te da poder sobrenatural para controlarte, para dominar impulsos que antes te dominaban, para ser lento para la ira cuando antes eras rápido, para responder con blandura cuando antes respondías con explosión. Así que hoy, ahora mismo toma una decisión. Decide que no seguirás siendo esclavo de tu ira. Decide que aprenderás a controlarla con la ayuda de Dios. Decide que aplicarás estos principios bíblicos diariamente. Decide que buscarás ayuda si la necesitas. Decide que trabajarás en las raíces, no solo en los síntomas. Porque la vida es demasiado corta, demasiado preciosa, para desperdiciarla en ira destructiva. Las relaciones son demasiado valiosas para destruirlas por enojo incontrolado. Tu testimonio es demasiado importante para arruinarlo con explosiones de ira que contradicen el evangelio que profesas. Ahora te invito a orar conmigo. Es una oración de compromiso total. Padre Celestial, vengo delante de ti con humildad y honestidad brutal. Reconozco que he luchado con la ira más de lo que me gusta admitir, que he explotado cuando debía callarme, que he dicho palabras hirientes que no puedo retractar, que he herido profundamente a personas que amo con mi falta de control, que he perdido oportunidades, relaciones, bendiciones, por mi temperamento explosivo. Y confieso con total sinceridad que no puedo dominar mi ira en mi propia fuerza humana. He intentado, y he fallado repetidamente. Necesito desesperadamente tu ayuda sobrenatural. Necesito el fruto del Espíritu, templanza, autocontrol divino. Hoy elijo deliberadamente, con plena conciencia y determinación firme, ser tardo para la ira como Santiago 1:19 claramente me enseña y ordena. Elijo controlar estrictamente mi lengua, recordando que la muerte y la vida están en su poder. Elijo responder con blandura intencional sabiendo que quita la ira. Elijo no irme jamás a dormir enojado. Elijo llenar mi mente con cosas buenas, puras, edificantes. Recibo por fe tu promesa de que puedo enseñorearme de mi espíritu, que puedo dominar lo que antes me dominaba, que puedo ser como David que controló su ira con Saúl cuando tenía todo el derecho de no hacerlo, como Nehemías que canalizó su ira justamente para corregir injusticia, como Jesús que usó su ira para limpiar el templo y defender la santidad. Ayúdame cada día a aplicar consistentemente estos principios, a pausar 10 segundos antes de reaccionar,
a respirar profundo cuando el enojo empieza a subir, a callar cuando las palabras hirientes quieren salir, a identificar las raíces profundas de mi ira, a tratarlas con perdón, con sanidad, con consejería si es necesario. Ayúdame a reconocer mis desencadenantes y prepararme espiritualmente para ellos, a no justificar mi mal carácter, a no culpar a otros por mis explosiones, a asumir responsabilidad por mis reacciones, a buscar ayuda sin vergüenza cuando la necesite. Transforma mi ira destructiva en pasión santa por lo correcto, en energía para defender al débil, en motivación para corregir injusticia, en valor para confrontar con amor, en firmeza sin violencia, en convicción sin crueldad. Haz de mí alguien lento para la ira, pero rápido para la misericordia, fuerte en autocontrol pero gentil en trato, firme en verdad pero amoroso en expresión, paciente cuando antes era impulsivo, sereno cuando antes era explosivo, dominado por tu espíritu y no por mis emociones. Renuevo mi mente con tu palabra, rindo mis emociones a tu señorío, entrego mi carácter a tu proceso y confío en que tú estás obrando en mí una transformación real, profunda, duradera. Gracias porque no estoy condenado a ser esclavo de mi ira. Gracias porque en ti hay libertad verdadera. Gracias porque el mismo poder que resucitó a Cristo vive en mí y me capacita para vivir diferente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.